Empezamos a grabar. La clase anterior nosotros finalizamos realizando el cálculo del potencial que se debía a una línea de carga en un punto P que se encontraba a una distancia de esa línea de carga. Y habíamos considerado una condición. Dijimos que la línea de carga tenía una longitud finita. Iba desde este punto por aquí, L medios, hasta este punto por acá, desde menos L medios hasta L medios. Entonces su longitud total era L. Y lo que habíamos dicho era entonces que íbamos a operar de una forma similar a como operábamos para el caso del campo eléctrico, que era determinar cuánto era la contribución de cada uno de los diferenciales de longitud que conformaban esa distribución continua de carga al potencial eléctrico por allá en ese punto P, que era donde queríamos determinar el valor del potencial eléctrico. No olviden que el potencial eléctrico hace referencia al trabajo por unidad de carga para posicionar una carga en cierto punto en el espacio con respecto a una configuración o a unas cargas que ya estaban allí presentes. ¿Sí? Si yo no tengo cargas presentes inicialmente, entonces no tiene sentido hablar de potencial eléctrico. No es necesario considerar que allí tengo un potencial. Pero acá sí tenía un potencial eléctrico que estaba distribuido sobre esta línea de carga. Perdón, sí tenía una carga que estaba distribuida sobre esta línea. Entonces, por lo tanto, ya en ese punto, sí tengo que hacer un trabajo, un agente externo para poner una carga puntual allí eh, de signo positivo, tiene que hacer un trabajo oponiéndose para posicionarlo allí. Ahora bien, les quería como refrescar la memoria un poquito de cuál es este concepto del potencial eléctrico. Potencial eléctrico, recuerden que estamos hablando de la cantidad de energía por unidad de carga, el trabajo por unidad de carga para configurar o para generar una nueva configuración de cargas. Y sabemos que lo que estamos haciendo en últimas es modificar la energía interna del sistema. La energía electrostática que estamos almacenando en ese sistema se va a ver modificada, bien sea porque estoy trayendo cargas o porque estoy permitiendo que esas cargas se desplacen a una nueva posición. Si permito que ellas lo hagan por sí solas, quien estaría haciendo el trabajo sería el campo eléctrico. Si permito que, o si estoy haciendo el trabajo de manera externa, entonces es el agente externo el que está haciendo el trabajo. Y siempre ese trabajo está referenciado con respecto a un punto donde yo digo, el potencial en esta posición vale cero. Miren que nosotros hasta el momento hemos hecho problemas en los cuales decimos el potencial eléctrico cero lo estamos ubicando en una posición muy lejana. La estamos diciendo, esa posición donde el potencial vale cero está en el infinito. Voy a mostrarles una imagen que yo creo que ustedes conocen de un software que ustedes conocen que se llama GeoGebra. ¿Dónde lo tengo? ¿Es este el que les quiero presentar? No, es este el que les quiero presentar. Bien. Miren, por ejemplo, esta expresión que tenemos allí. Esta expresión tiene la constante de Coulomb en esta posición, tiene una densidad lineal de carga, en este caso de 10 microcoulombios por metro. Estamos asumiendo que la longitud de esa línea de carga es de 1 metro, entonces por eso aquí simplemente puse valores unitarios, una longitud de 1 metro. Si ustedes recuerdan la expresión que teníamos o la expresión a la que llegamos para el potencial de esa línea de carga, era la constante, por acá la tenemos en la pantalla, teníamos entonces, acá en este punto, tenemos la constante de Coulomb, la densidad lineal de carga, la longitud de esa línea de carga está en varias posiciones en esa expresión. Y por último tenemos la variable independiente que sería la distancia a la cual estamos determinando el potencial eléctrico. Entonces, si yo grafico eso, considerando esa variable independiente, y asumo que las longitudes son unitarias,
tomo el valor de la constante de Coulomb, tomo un valor para una densidad lineal de carga, esta es la expresión que voy a obtener. Miren que esta gráfica, pues obviamente tiene un dominio que va desde menos infinito hasta infinito, pero obviamente como estamos hablando de distancia, pues las distancias negativas las desprecio. Y miren que esta expresión precisamente decae haciéndose cero en el infinito. Cuando llegamos por acá al infinito, ese valor de ese potencial eléctrico vale cero. Cuando estamos justo en la posición cero, es decir, donde está la línea de carga, no puedo definir tampoco el potencial eléctrico. El potencial eléctrico tiende a infinito cuando estamos justo sobre la línea de carga. Eso está claro hasta el momento. Es muy importante que ese concepto nos quede claro eh, para lo que sigue, para lo que vamos a continuar describiendo hasta pues, en el resto de la clase de hoy. Y el ejercicio que quiero plantear ahora más adelante, que es un poco más complejo de entender. Nadie ha dicho si está claro, si no está claro. Todo claro, Juan. Gracias, Juan Esteban. ¿Los demás también están claros? Espero que sí. Bueno, si no está claro, les recomiendo que vuelvan y vean esta parte de la clase, que es importante que esto que les quede como un concepto muy, muy entendible. ¿Listo? Ahora bien, dijimos que esa era la manera de calcular el potencial eléctrico a partir de una distribución lineal de longitud finita. ¿Qué tal si ahora tenemos un segundo ejemplo? Vamos a posicionar por aquí. Vamos a decir que vamos a hacer la determinación del potencial eléctrico debido ya ahora no a una carga puntual, perdón, a una línea de carga, sino a un anillo de carga. Entonces vamos a determinar el potencial eléctrico a una distancia de un anillo de carga. Miren que ese anillo de carga, yo que estoy aquí, ese anillo de carga yo lo puedo interpretar como, por ejemplo, algo de este estilo. Asumir que yo acá tengo esta geometría y esa geometría entonces le voy a poner precisamente un sistema de ejes coordenados. Por simplicidad, obviamente vamos a considerar un sistema en el cual el anillo, el centro del anillo, esté sobre un plano y esté en el origen de coordenadas. Y acá simplemente vamos a poner un sistema de coordenadas cartesiano, x, y, z. ¿Dónde vamos a considerar ese punto donde vamos a determinar el potencial? Lo vamos a considerar por acá, en un punto P, que se encuentra ubicado a una distancia D de ese origen. Entonces tenemos allí el punto donde quiero determinar el potencial eléctrico. Vamos a organizar esto un poquito que me quedó un poquito desviada. Ahí, me queda mejor. Listo. ¿Cómo deberíamos entonces desarrollar o cómo deberíamos intentar resolver este problema? Pues nuevamente vamos a considerar que ese anillo de carga no es otra cosa que una línea de carga que yo le cambié la geometría, le di la forma circular y entonces que va a tener una distribución lineal de carga que me va a hacer referencia a cuánta carga por unidad de longitud. Entonces eso no va a ser otra cosa que la cantidad de carga por unidad de longitud de arco, porque en este momento estoy hablando de una circunferencia. Si yo considero que el radio de ese anillo es R mayúscula, hasta ahí todavía no me apareció la R mayúscula, pero esperen que esto tiene como un retrasito en este momento. Entonces yo puedo considerar ese diferencial de arco que yo voy a tomar por acá. Digamos que yo voy a tomar un diferencial de arco por aquí, ds. Y ese diferencial de arco pues no es otra cosa que el ángulo que esto está barriendo. Entonces ese ángulo lo voy a llamar
por ejemplo, el ángulo de teta, y ese de S se me va a convertir en R veces de teta. Entonces, el diferencial de carga y esto se me convierte en R veces de teta. Eso es geometría que ustedes ya manejan y que ustedes ya conocen. Miren que a ese pedacito de carga que yo tengo allí, o esa porción que yo estoy considerando, yo puedo decir, bueno, ¿eso a qué distancia está ubicado del punto al cual en el cual quiero determinar el potencial eléctrico? Eso está ubicado a una distancia que estará dada por un parámetro, llamémoslo R minúscula. Ese R minúscula, miren que geométricamente lo puedo relacionar con quién, con el cateto, como si fuera un triángulo rectángulo, con el cateto que es la distancia D, y el otro cateto sería el radio R grande. Entonces, R minúscula no es otra cosa que D minúscula al cuadrado más R mayúscula al cuadrado. Hasta ahí todavía es geometría, todavía no hemos hecho nada. ¿Por qué lo teníamos que poner en términos de ese parámetro? Porque realmente, si ustedes se dan cuenta, el potencial eléctrico lo determinamos como una función de la distancia desde donde está la fuente del campo eléctrico. En este momento, la fuente del campo eléctrico es precisamente ese anillo que tiene una carga distribuida en su longitud, en su circunferencia. Entonces, por esa razón es que tenemos que considerar esa distancia R. ¿Cómo definimos entonces el potencial? ¿O cómo podemos encontrar? Bueno, el potencial eléctrico en el punto P lo podemos definir entonces como K sub E por la integración, ¿cierto? Por la integral en todas las regiones donde haya carga de, de Q sobre R. Miren que eso de dónde lo sacamos, precisamente de determinar o de considerar que el potencial eléctrico en un punto, debido a una carga puntual, era la constante de Coulomb por la magnitud de la carga posicionada allí sobre la distancia. En este caso ya no necesitamos utilizar direcciones el análisis vectorial para determinar cuánto es esa o en qué dirección está apuntando, porque ustedes saben que el potencial eléctrico es una magnitud escalar. Entonces aquí miren que ese diferencial de carga lo puedo empezar a expresar a partir de esta expresión que tenía por acá. Lo puedo expresar como de Q, lo puedo expresar como lambda por R por d teta. Entonces yo puedo entrar aquí y decir, entonces esto es K sub E, lambda y R son valores constantes, lambda y R grande son valores constantes, y me queda la integral de precisamente, bueno, otra cosa importante, la distancia R minúscula también es un valor constante, entonces también lo puedo sacar de esa integral. Miren que para todos los puntos sobre la periferia de ese anillo, el valor R es constante. Entonces aquí simplemente integramos con la variable teta. Y teta para recorrer todo el anillo va a ir entre 0 y 2pi. Entonces esto se me convierte en la integral de teta, que será teta evaluada entre 0 y 2pi. Eso va a ser 2pi por R por lambda por K sub E sobre R minúscula. Y esto, R minúscula, hacía referencia a quién? A 2pi, bueno, 2pi R lambda K sub E sobre la raíz, y R minúscula dijimos que era de 2 más R a la 2. Donde si nos damos cuenta, 2pi por R, este término de aquí, es la longitud de la circunferencia. Y lambda, al multiplicarlo por lambda, estoy obteniendo la carga total que está en la circunferencia. Entonces esto también lo puedo expresar. Si lo que me pide el problema es expresarlo en términos de la carga total, también lo podría expresar en términos de la carga total. Entonces esto podría darme la carga total en el anillo por K sub E sobre parámetros geométricos de a la 2 más R a la 2. Y ya encontramos entonces el potencial eléctrico para ese
para ese anillo en un punto P. ¿Cómo les pareció ese? ¿Fácil o difícil? Fácil. Entonces está fácil, ese es de los problemas más sencillos que podemos realizar. ¿Cómo es que la integral, Michael? ¿Qué de la integral? Ah, ¿qué pasó con la integral? Mira que acá teníamos esta integral de teta. La integral de teta es teta. Y teta lo evaluamos entre 0 y 2pi. Entonces por eso acá nos aparece ese 2pi. ¿Listo? Una pregunta. Si nos piden preguntar por el potencial, o sea, por una función que nos describe el potencial sobre todo el eje Z, ahí ya no podríamos considerar R como una constante. Sobre todo el eje Z, no podríamos considerar R como una constante, sí, es verdad. Entonces, ¿quién sería la variable? Bueno, de hecho, para cualquier punto que tú evalúes, si yo hago la integral para ese punto, E de minúscula es constante para conocer el valor del potencial en esa posición. Entonces, no es que los diferentes, perdón, no es que los diferentes contribuciones al potencial eléctrico en toda esta periferia vayan a cambiar cuando yo esté evaluando el potencial en este punto. Entonces, sí es constante. ¿Sí? Si yo fuera a tomar otro punto, por decir algo, voy a tomar un punto aquí más arriba. Digamos que voy a tomar ya no Z por aquí, sino que lo voy a tomar por aquí, en este punto. Digamos P2. Mira que para ese punto lo único que cambió fue la distancia D. Pero esta distancia, desde todos los diferenciales de carga que están ubicados en ese anillo, va a ser constante. Entonces, seguiría saliendo de la integral. Si nos damos cuenta, la expresión acá, la variable, es D. D es quien está variando y quien me permite determinar el potencial en cualquier punto a lo largo de Z. Sí, pero ya lo hay muchas veces. Listo. Pues ya como sabemos hacer el potencial de un anillo, ¿qué tal si nos le medimos a hacer el potencial de un disco? Un disco uniforme de carga, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer un ejemplo adicional. Este ejemplo vamos a calcular entonces el potencial eléctrico debido a un disco con carga uniforme. Uniforme. ¿Cómo es el problema entonces? Esencialmente es algo como esto. Donde vamos a tener entonces esto con un rellenito. Vemos que esto es así y esto es así. Listo. Entonces ya tenemos es un disco. Y ese disco pues también va a tener unas coordenadas X, Y, Z. Si queremos conocer entonces en un punto P que está por acá sobre el eje Z, cómo es el potencial eléctrico debido a esa configuración. Estrategias de solución. ¿Ustedes cómo creen que podemos resolver ese problema? ¿Cómo se les ocurre? Formar el disco a partir de anillos. Esa podría ser una forma, ¿cierto? Ya conocemos el potencial eléctrico debido a un anillo. Podríamos entonces tomar anillos desde radios 0 hasta el radio R, ¿cierto? Asumiendo que este es R mayúscula y que ese es el radio de ese disco. Entonces podríamos tomarlo de esa manera. Si conocemos cuánto es el campo eléctrico, cuánto es el potencial eléctrico del anillo. Si no conocemos el potencial eléctrico del anillo,
¿de qué otra manera podemos resolver el problema? También lo podemos hacer considerando diferenciales de área. En este caso, vamos a considerar un diferencial de área, por ejemplo, que sea por aquí. Este diferencial de área que estamos pintando aquí. ¿Cierto? En este caso, con ese diferencial de área vamos a tener que hacer una doble integral. ¿Cómo es esa doble integral? Una integral para el ángulo θ en toda la periferia del disco y una integral para esta posición R' desde 0 hasta R mayúscula. Porque estamos entonces barriendo toda la superficie. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Hola. Pero entonces no es mejor plantear pues el ejercicio ya con coordenadas polares. Y no lo estoy haciendo con coordenadas polares en este momento. Sí, sino que a veces me confunde con X, Y, Z, entonces... X, Y, Z es simplemente la manera de llamar los ejes del sistema cartesiano. O sea, es simplemente indicar dónde está posicionado en el espacio ese disco. Es decir, están posicionados en la coordenada o sobre el plano horizontal X, y el punto donde quiero evaluar el potencial está ubicado sobre Z. Pero mira que no estamos haciendo las integrales diciendo, vamos a ir a integrar entre X, entre 0 y R con la función, ¿cierto? Porque tendríamos que integrar como la función, tendríamos que conocer la densidad de carga de esa distribución que estaríamos planteando allí, ¿cierto? Sería algo como decir, voy a tomar este círculo y a ese círculo entonces lo voy a partir en diferenciales que van a ir. Sí. Entonces, eso sería mucho más complejo. Entonces, por eso no lo estoy haciendo de esa manera. Que se me hizo borrador aquí. Y cerramos todo esto. Entonces, bueno, si consideramos esa situación, si consideramos esa manera de analizar el problema, entonces miren que yo puedo nuevamente decir, asociado a este diferencial de área, voy a tener un diferencial de carga. Y vamos a definir un parámetro que no nos lo está dando el problema en este momento, pero que nos va a servir para determinar la solución, y es la densidad superficial de carga, definirla como la cantidad de carga por unidad de área, o el de Q sobre el de A. En este caso, nuestro diferencial de área, ¿cómo tendrá que ser? Miren que otra vez estamos barriendo. Acá tenemos un ds. Entonces, ese diferencial de área que estoy considerando no será otra cosa que pensar que esa porción que estoy analizando acá, vamos a pintarlo de otro color, pensar que esta porción que estoy tomando allí se comporta como si fuera un rectángulo pequeñito, donde su área, el de A, es ¿quién? Es R' de θ multiplicado por un dr'. Entonces me están apareciendo las dos diferenciales de las dos variables que voy a considerar en la integración. Aparece el diferencial de θ y aparece el diferencial de R'. Porque R', que es el radio o la posición en la cual voy a tomar esa región, va a ir cambiando desde 0 hasta R mayúscula. Entonces, en este caso, miren que la distancia a la que voy a considerar ese diferencial, esa distancia de allí, que era R pequeñita, esa sí tiene que ser entonces la raíz de R' al cuadrado. Ahí la estoy metiendo entre paréntesis para que esa prima no se me vaya a confundir, más la distancia de, suponiendo que esta es la distancia donde quiero evaluar el potencial eléctrico, al cuadrado. Y ahí tenemos entonces la raíz. Cuando queremos entonces encontrar el potencial,
el potencial eléctrico en el punto P, vamos a tener K sub E por la integral en todas las regiones donde haya carga de ese diferencial de carga sobre R. Y ahora, ¿dónde tenemos que, o cómo reemplazamos esto? Pues bueno, entonces venimos acá y decimos K sub E y la carga S de Q, miren que lo podemos reemplazar. De Q no es otra cosa que sigma de A o sigma por R' de teta de R'. Eso es mi dq. El diferencial de carga entonces me quedaría sigma por R' de R' por d teta sobre R pequeñita, pero R pequeñita es la raíz de R' al cuadrado más d al cuadrado. Y ahora puedo separar esto en las dos regiones. Y esto es en las regiones, eso lo tengo que integrar con respecto a R' y con respecto a teta. Y con respecto a R' y teta, ese integral me quedaría K sub E. Sigma es un parámetro constante, o sea que lo puedo sacar acá de la integral. Integraríamos, digamos, de teta entre 0 y 2pi. E integraríamos R' entre 0 y R mayúscula. Y acá nos quedaría R' de R' sobre raíz de R' al cuadrado más D al cuadrado. Y esa integral, entonces otra vez, vamos y resolvemos con la tabla de integrales, nos va a dar entonces que B sub P, esta primera integral es muy fácil, esto sería 2pi por K sub E por sigma, y la segunda integral nos da raíz, es más, la voy a poner por acá. La número 34 de esa lista de integral table. Me dice que la antiderivada de x de x sobre raíz de x2 más o menos a2 es igual a x2 más o menos a2. Y esto es lo que saqué de la tabla de integrales. ¿Cierto? Esa es la herramienta de cálculo que nos sirve para entender o para resolver el problema físico. Entonces esa integral, cuando yo la estoy evaluando, entonces miren que me quedó simplemente raíz de R' al cuadrado más d al cuadrado, evaluado entre ¿quién? Evaluado entre 0 y R. Y reemplazando los valores, ese potencial eléctrico me quedaría 2pi a su E sigma, que multiplica a raíz de R al cuadrado más d al cuadrado menos uno de sus valores va a ser 0, entonces sería la raíz de d al cuadrado. Esa raíz de d al cuadrado saldría como un valor absoluto de d. Entonces, esta sería la solución de ese problema. Si el problema me dice que lo exprese en términos de la carga, pues entonces tengo que convertir esta región de acá en términos de quién. Yo sé que sigma es quién. Sigma es la carga total sobre el área total. Y esto era entonces carga total sobre pi r a la 2. Entonces lo expresaríamos en términos de la carga y del radio. Y esa sería la respuesta entonces para el potencial eléctrico de ese disco. ¿Alguna inquietud? Esto está muy fácil, ¿sí o no? Sí, Ahora Juan. Juan, todo claro. ¿Cómo se mueve? ¿Todo claro? Perfecto. Sí, señor, todo claro. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Este ejemplo sí lo voy a poner así con
resaltado. Porque es donde, este es de los ejemplos que realmente lo ponen a uno a pensar muy bien la fenomenología física. Miren que el primer ejemplo que hicimos de cargas distribuidas. Juan, disculpe, ese ejemplo va numérico. ¿Perdón? Ese ejemplo va numérico, todavía va con las variables solamente. Vamos a hacerlo con las variables primero y luego le ponemos números. Listo. Para que veamos precisamente qué es lo bonito de este potencial eléctrico. O sea, cómo lo podemos nosotros interpretar de manera adecuada, de manera clara. De hecho, no se acostumbren siempre a tirarle valores numéricos a los ejemplos o a los problemas que estén resolviendo, sino que acostúmbrense mucho más a entender físicamente qué está pasando. Y para eso es mucho más fácil hacerlo por medio de las variables. Obviamente, reemplazar valores numéricos le permite a uno cuantificar más o menos la magnitud de los problemas y darse cuenta si lo que está haciendo está bien hecho o no. Pero en este caso, pues, vamos a empezar con el parámetro o con el valor de las variables y luego le ponemos números y de hecho lo vamos a graficar en el GeoGebra. Listo. Vamos a mirar una cosa. Vamos a determinar cuál es el potencial eléctrico debido a una línea infinita de carga. Ustedes dirán, pero es que usted ya hizo el de la línea finita, ¿sí o no? Ese fue el que hicimos en la clase anterior, al final de la clase anterior. Entonces uno podría decir, no, simplemente uno se imaginaría que entonces yo puedo decir, pues, si para la línea finita L, yo tenía que el potencial eléctrico era en términos de K sub E por lambda por el logaritmo natural de L más raíz de L al cuadrado más 4 de 2 sobre menos L más raíz de L al cuadrado más 4 de 2. Entonces uno diría, pues simplemente mire a ver qué pasa cuando L tiende a infinito. Entonces, eso sería lo que uno se imaginaría, ¿no? ¿O ustedes qué piensan? ¿Les parece que esa es una buena estrategia para tratar de resolver ese problema, para tratar de determinar qué está pasando con el... No, porque el argumento del logaritmo daría negativo. No solo eso, miren lo que pasaría, por ejemplo, cuando yo hago que este L sea muy grande, miren que sería L muy grande, este sería despreciable, entonces L al cuadrado con la raíz se me saldría como un L de la raíz, entonces arriba me quedaría un 2L, ¿sí o no? Esto se me volvería cuando L tiende a infinito, se me volvería en K sub E por lambda por el logaritmo natural de 2L sobre, ese L todavía no le he puesto valores numéricos, y abajo, observen que tendríamos otra vez L al cuadrado, que sería mucho más grande que este D al cuadrado, entonces D al cuadrado es despreciable, saco el L cuadrado de la raíz, y acá abajo me queda menos L más L. Entonces aquí abajo me queda 0. Entonces tenemos un problema, ¿cierto? ¿O eso no es un problema? Nos está dando que esto es una división. Esto está pues, no definido. Un problema que matemáticamente no tiene definición. Entonces, esta estrategia no me sirve. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué estrategia puedo emplear? Pues bien, vamos entonces a imaginarnos ese problema. ¿Cómo es el problema? Vamos a tener aquí
un sistema de coordenadas donde acá tengo una línea de carga. Una línea de carga que es infinita. Vamos a considerar también por simplicidad que la densidad lineal de carga es positiva. Densidad lineal de carga positiva, uniforme, todas las características que teníamos allí. ¿Cómo es el campo eléctrico de una configuración lineal en esta situación? Yo sé que esta configuración del campo eléctrico va apuntando hacia afuera. Estamos considerando que esto es positivo, el campo eléctrico apunta simplemente radialmente hacia afuera y va disminuyendo a medida que me voy alejando. Y va disminuyendo a medida que me voy alejando, ¿sí o no? Pero siempre apunta hacia afuera. Hasta ahí estamos claros. ¿Cuánto valía ese campo eléctrico? ¿Cómo podíamos determinar el campo eléctrico? Yo podía hacer la integral o podíamos también hacerlo por la ley de Gauss, ¿sí o no? Entonces, si yo quiero en este punto cualquiera, a un punto que se encuentra a una distancia, si esto llamamos el eje Y y esto el eje X, esto está a una distancia Y cualquiera, yo puedo determinar el campo eléctrico. ¿Cómo lo determinábamos? Decíamos, pongo una gaussiana de una longitud determinada. Esa gaussiana tiene una longitud. Y yo sé que el flujo eléctrico que era la integral cerrada de E punto, producto punto, diferencial de área, eso era la definición del flujo eléctrico, eso es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Eso es la ley de Gauss. Aquí no hemos dicho nada que no conozcamos, ¿sí o no? Lo otro que sí sabíamos era precisamente la simetría del problema me ayuda a despreciar el flujo eléctrico por esta cara y por esta cara de aquí, porque el campo eléctrico y el diferencial de área eran perpendiculares en esas dos tapas. Entonces solamente considerábamos el flujo eléctrico que pasa por aquí, donde el diferencial de área apunta hacia afuera. Y entonces esa integral se me convertía simplemente en la magnitud del campo eléctrico, integrábamos toda el área y eso era igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. La carga encerrada yo la puedo definir en términos de ¿quién? De la densidad lineal de carga. La carga encerrada entonces es lambda por la longitud. ¿Sí? Por la longitud L, porque miren que en esa región estoy encerrando precisamente es esta cantidad de carga que hay de acá hasta acá. No estoy encerrando la longitud de carga infinita, sino solamente la longitud de carga que está encerrada por la gaussiana. Y esto lo dividíamos por epsilon cero. Y entonces decíamos, la magnitud del campo eléctrico era igual a lambda L sobre epsilon cero y el área de ese cilindro, si decíamos esto tiene un radio R, el área de ese cilindro era 2pi por R por L. Entonces esto era 2pi por R por L. Multiplicábamos por 2 arriba y abajo, cancelábamos las L's y decíamos, acá esto es como si yo tuviera, este es un 4pi epsilon 0, eso es K sub E, entonces esto era 2 K sub E por lambda sobre R. Y esto es la magnitud, el campo eléctrico como tal, 2K sub E lambda sobre R en la dirección radial. Para ese punto que estamos analizando, ese punto que se encuentra a una distancia Y, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Yo ya sé esa expresión. Esa expresión es simplemente, yo quiero determinar aquí el campo eléctrico en el punto Y, ese campo eléctrico es entonces 2K sub E lambda
sobre Y en la dirección del vector unitario J. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí o no? Esto era un vector. Sí, Juan. Muy bien. Entonces, vamos a recordar qué es la definición de potencial eléctrico. Recuerden que una forma de entender el potencial eléctrico era decir, es el trabajo por unidad de carga que yo tengo que invertir o que un agente externo tiene que invertir para llevar una carga, y habíamos dicho, desde el infinito hasta un punto cualquiera. Esa era la manera en la cual habíamos definido el potencial eléctrico. Entonces, de alguna manera, si yo decía, el potencial eléctrico para un punto particular P era el trabajo para llevarlo desde el infinito hasta el punto P de E punto de L. Así era que habíamos definido el potencial eléctrico. O lo que era lo mismo, esto era menos P hasta el infinito de E punto de L. Eso era exactamente igual. Pero ¿por qué lo habíamos definido de esa manera? Si nos ponemos a pensar, realmente lo que estamos diciendo acá es, esto es el potencial en P menos el potencial en el infinito. Entonces, ¿cuánto decíamos que era el potencial en el infinito? Habíamos dicho que el potencial en el infinito era 0. Entonces, una manera también de visualizarlo es partir de la otra expresión para el potencial entre dos puntos distintos. Y esa expresión lo que nos decía era, mira, el potencial de A menos el potencial de B, eso lo pusimos por allí en alguna de las, cuando empezamos a definir el potencial eléctrico, dijimos, el potencial de un punto menos el potencial de otro es la integral entre esos dos puntos, entre A y B, de E punto de L. O lo que es lo mismo, el potencial en B menos el potencial en A es menos el potencial entre A y B, o el trabajo por unidad de carga entre A y B que realiza el campo eléctrico, o que se realiza en presencia del campo eléctrico para llevar esa carga a lo largo de la trayectoria de él. Esa era la definición formal del potencial eléctrico. Esta es la que aparece en los libros de texto, entre dos puntos cualquiera. Entonces, miren que esencialmente cuando yo quiero conocer el potencial eléctrico de una configuración como la configuración de línea infinita, yo lo que puedo hacer es imaginarme o tratar de determinar cómo es el potencial eléctrico entre dos puntos cualquiera. Entre dos puntos, el punto que yo quiero conocer y otro punto. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a decir, listo, llamemos a esto el punto P. Y por acá, más arriba, vamos a poner un punto diferente, el punto L, el punto R. Esto sigue siendo mi eje Y. Entonces ahora vamos a expresar el potencial de P. Juan, disculpa. ¿Sí? En ese punto P y R todavía llega el campo, ¿cierto? Sí, no, claro, es que el campo va hasta el infinito. El campo de esa línea de carga infinita va hasta por allá, hasta el infinito. Solo que cada vez es más y más pequeñito. Porque nos estamos alejando cada vez más de la posición. Mira la expresión del campo eléctrico. La expresión del campo eléctrico no tiene ningún problema con respecto a la posición Y. Y puede ir desde 0 hasta el infinito. Solo que en el infinito el campo eléctrico va a ser 0, porque estamos infinitamente alejados de la fuente de campo, que es esa línea de carga. ¿Listo? Listo, Juan, gracias.
Entonces ahora miremos cómo sería el potencial de un punto menos el potencial del otro. El potencial de P menos el potencial de R. Bajo esa lógica, entonces miren que esto sería la integral para ir desde P hasta R. ¿De quién? De E punto de L. Ahí simplemente estamos aplicando exactamente esta definición que pusimos acá a la izquierda. ¿El campo eléctrico lo conocemos? Sí. Entonces miren que esencialmente en estos problemas de potencial eléctrico, lo que yo necesito conocer es el campo eléctrico y la trayectoria por la que me estoy moviendo. Miren que esta trayectoria yo la conozco. La trayectoria que me permite llegar desde P hasta R o viceversa. Esa trayectoria la conozco. Sé dónde están el punto P y el punto R. Entonces, aquí simplemente vamos a reemplazar los valores o lo que nos vale esencialmente ese campo. Entonces, la integral entre P y R. Miren que el punto P y R lo puse de manera intencional a lo largo de la misma línea, de forma paralela al campo. ¿Para qué lo hice de esa manera? Dígame, ¿para qué? ¿Para qué lo puse así? Para que Que sea un también tenga... equipotencial. No, eso no es un equipotencial ahí. No, no es una equipotencial. Al contrario, es para que le diera algo diferente de cero. Porque si lo hubiera puesto horizontal, le hubiera dado cero. Eso, si la pongo horizontal me da 0, porque me estoy moviendo en una equipotencial. Pero si me estoy moviendo a lo largo de esta línea que les estoy señalando acá con el puntero, miren Ah, que sí, porque iba paralelo al campo, sí, sí, me va confundí. paralelo al campo. Exactamente, el desplazamiento es paralelo al campo. Entonces, lo que estoy haciendo es simplificarme esta integral que voy a tratar de resolver acá, porque ya no es una integral de dos cantidades que son vectoriales, sino que se convierten en cantidades escalares, donde la magnitud del campo, hasta ya la teníamos por acá, 2 k sub e lambda sobre y, ¿cierto? 2 k sub e lambda sobre y. Y el diferencial de desplazamiento es exactamente el diferencial a lo largo de y. Entonces, si saco lo que es constante de esa integral, me queda 2 k sub e lambda, que son constantes, y me queda la integral entre p y r de dy sobre y. ¿Cómo me queda entonces el potencial en P menos el potencial en R? Me queda entonces 2K sub E lambda. ¿Cuál es la integral o la antiderivada de dy sobre y? Logaritmo natural. El logaritmo natural de y. Esto es el logaritmo natural de y esto va a estar evaluado entre esos dos puntos, entre P y R. Entonces, esa potencial en P, no sé, potencial en R, va a ser, voy a escribirlo así de manera intencional, 2K sub lambda, logaritmo natural de R menos 2K sub lambda, logaritmo natural de P, ¿cierto? P y R, bueno, esto serían la posición en Y, o bueno, suponiendo que esas distancias Y sub R y Y sub P es la distancia a la cual están esos dos puntos. Digamos que esto es Y sub P y esto de acá es Y sub R. Simplemente vamos a ponerlo un poquito más bonito. Ahí. Y sub P. ¿Qué es lo que vamos a encontrar entonces aquí? Esencialmente, vamos a tener esta expresión que, yo miro una cosa que yo creo que aquí tengo un error. No, está bien.
Así. Simplemente le voy a cambiar aquí el signo. Voy a invertir acá el signo de esta diferencia de potencial. Voy a poner acá. No lo pongamos así. Potencial en P menos el potencial en R va a ser igual a menos 2K sub E lambda logaritmo natural de Y sub P menos 2K sub E lambda logaritmo natural de Y sub R. ¿Cierto? Ahí no hice nada raro. Simplemente le invertí las posiciones y los signos de esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Pues bien, este es el truco de este problema. Entonces, si consideramos Y sub R en una posición unitaria, digamos a 1 metro de distancia, el potencial en R va a ser 0. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esa aproximación o con esa suposición? Estamos diciendo, estoy definiendo el potencial, estoy definiendo mi referencia de potencial eléctrico. Profe, ¿cuál fue el cambio entre B sub P menos B sub R y U? El cambio fue simplemente sacar el menos adelante para que este me quede. Ah, sí. Simplemente invertir las posiciones de este con este. Sí, pensaba que lo había intercambiado por B sub R por B sub R menos B sub P, pero no, ya vi. Bueno, entonces cuando hacemos esa definición de potencial eléctrico, si ustedes recuerdan en la primera clase que hablamos de potencial, dijimos, semejantemente, o sea, de manera semejante a como hicimos con el potencial gravitacional, si yo defino mis problemas, yo puedo definir mi nivel de potencial 0 en cualquier parte del espacio para resolver mi problema. Y con ese nivel de referencia o con ese valor o ese punto donde definí el potencial 0, yo tomo todos los valores o yo tomo todos los puntos en el espacio o yo tomo los potenciales en todos los puntos. Entonces, ¿eso qué me va a permitir decir? Si el potencial B sub R es 0, entonces el potencial en P es menos 2K sub E por lambda por el logaritmo natural de Y sub P. Esta es la respuesta, pero acá tengo que decir algo adicional. Con P igual 0 voltios, ¿cierto? Porque recuerden que estos son unidades. Con B igual 0 voltios en R igual 1 metro. En este caso, en este problema, o más bien no en R, en Y igual a 1 metro. En este problema, Y igual a infinito no puede usarse como referencia. Miren entonces que lo que hicimos fue simplemente asumir, decir, ¿en dónde está mi nivel de referencia? Para entonces encontrar cuánto vale el potencial en el punto P. Y entonces eso suena como a machetazo, ¿cierto? ¿A ustedes les parece que eso fue muy elegante? Juan, ahí nos ahorra una variable. Solo despejamos una. ¿Cómo así? Pues que no tenemos que analizar el B sub P y el B sub R, sino que se coloca uno como referencia y a partir de eso se halla el otro solamente. Eso. Pero entonces miren que
Pues sí, pero no, pero porque es definir el marco de referencia. Entonces, ese es el potencial en P, indicando dónde estoy midiendo. Vamos a hacer un análisis con el cual vamos a tratar de entender qué fue lo que hicimos allí. Si, por ejemplo, hacemos la Juan, analogía con el... Sí, claro. si yo hubiese cambiado la referencia y no hubiese colocado Y sub R de referencia, sino Y sub P, sería la misma expresión, pero sin el menos, ¿cierto? Sí. Pero ahora tu referencia está en P. Exacto, sí, gracias. Pero entonces por eso en la respuesta hay que indicar precisamente esta parte. Porque nosotros en los problemas de potencial eléctrico, por lo general, decimos el potencial es cero, el potencial es cero en el infinito. Eso es lo que generalmente nosotros decimos. Como es el caso genérico, entonces asumimos que nunca lo ponemos. Simplemente pasamos por ahí derecho, porque suponemos que el potencial es cero en el infinito. Es como el potencial por defecto. Lo que les iba a decir de la analogía con el campo gravitacional. Si ustedes, por ejemplo, digamos, tienen un amigo que se va a mudar de apartamento y les dice, me voy a pasar para un apartamento en un edificio. Necesito que usted me ayude a subir el nevecón por las escalas porque no cabe por el ascensor. ¿Usted quiere saber más o menos qué tan difícil va a ser eso? ¿Usted qué pregunta? ¿Hasta qué piso es? Ajá. ¿Cierto? Usted pregunta hasta qué piso es para saber qué tan difícil va a ser ese trabajo. Si le dice que es hasta el primer piso o que es en el primer piso, listo, no hay mayor problema. Ah, que es en el segundo, bueno, hay que subir un piso. Si le dicen que son 20 pisos, usted la piensa, ¿cierto? O si le dicen, por ejemplo, es que el ascensor llega hasta el piso 19 y yo vivo en el 20. ¿Ustedes se le miden al trabajo o no? No, la verdad no. O sea, si es el ascensor sube hasta el 19, o sea, puede subir el Ah, ok, ok. Sí, entonces ya la referencia sería el piso 19, ¿no? Sí. Exactamente. Ahí lo que estamos tomando como referencia para la cantidad de trabajo que hay que realizar para subir ese nevecón hasta el piso 20 es el piso 19. O sea, que realmente como subir del primero al segundo piso. Entonces, Juan, venga, yo entiendo sus ejemplos homólogos en cuanto a como la energía mecánica que se tiene que usar, pero si hablamos de un circuito, por decirlo así, ¿cómo sería como la similitud? ¿Cómo sería la similitud con un circuito? Sí, o sea, normalmente uno mide potencial de un circuito o de un aparato electrónico, no sé, o de una fuente de voltaje, ¿cierto? Ajá. Pero, por decirlo así, un equipotencial en un circuito, ¿cómo sería? Son puntos en donde la carga eléctrica, donde no hay que invertir nada de carga de energía para mover la carga eléctrica. Pues yo creo que Ese sería sería... donde no hay resistencias, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que sería donde no hay resistencia, porque no hay nada que disminuya ese potencial. Él simplemente viaja en un circuito cerrado donde no hay resistencia. Es donde esencialmente la carga se puede mover y no tienes que hacer trabajo para mover esa carga. Ese sería como el equivalente en un circuito. Pero precisamente eso que usted acaba de mencionar, Felipe, es una cosa muy importante porque usted dijo, en el circuito medimos potencial, no, en el circuito medimos voltaje. En el circuito lo que hacemos es medir la diferencia de potencial entre dos puntos. Miren, por ejemplo, cómo nos hubiera cambiado esta expresión si yo digo esta misma expresión de acá, la voy a volver a copiar. Y yo digo, yo había dicho si Y es 1, entonces el potencial es 0. ¿Qué tal si Y ya no es 1? Si Y sub R ya no es 1. Si Y sub R es igual a 2.
Entonces, ¿cómo me queda esa expresión? Mire que me queda el potencial de P menos el potencial de R. Esto es igual a menos 2K sub E lambda logaritmo natural de Y sub P menos 2K sub E lambda logaritmo natural de 2. ¿Y esa expresión será exactamente igual a la anterior o no? No, esa expresión es distinta, ¿cierto? Esta expresión a la que acabamos de llegar, esto es distinto a esto. Vamos a mirar entonces precisamente eso que acabamos de graficar. Vamos a graficarlo, mejor dicho, para que miremos qué es lo que está pasando allí. A ver dónde está el compartir pantalla de esto. No era este el que quería, este era el que teníamos ahorita. Bueno, entonces, lo que les decía era, si por ejemplo yo tengo valores, vamos a tirarle valores numéricos a esto. Vamos a dejar de compartir para que no nos quede exactamente igual en este caso. Vamos a decir que lambda era de más 10 por 10 a la menos 6 coulombo por metro. Vamos a ponerle ese valor a lambda. Sabemos que K sub E es 8,988 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombo cuadrado. Y grafiquemos eso con respecto a la variable x, ¿cierto? En este caso lo vamos a graficar con respecto a x. Entonces, X o Y. En el GeoGebra lo vamos a hacer con respecto a Ah, x. ok. Sí, o sea, pero la variable es y. Esta es la variable de distancia con respecto a la línea de carga. Miren cómo me queda esa curva. Esa es precisamente esta función h de x es menos 2 por la constante de Coulomb por la densidad lineal de carga que le acabé de poner. Y acá tengo logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de 1. ¿Qué es lo que me dice esta expresión? Esta expresión precisamente se hace indefinida en 0, o sea, en la posición en la que estoy, en la que tengo mi línea de carga infinita, y se hace 0 en la posición 1. Y luego de ahí para adelante sigue tomando los valores negativos y decrece. ¿Sí o no? Vamos a mirar esa segunda expresión. Esa segunda expresión, miren que fue la que les dije, ¿qué tal si tomáramos y igual a 2? O sea, la posición de R en 2. Miren que ahora es en 2 donde se hace 0. Y si lo tomáramos en 3, es en 3 donde se hace 0. Pero miren que la expresión es exactamente igual. Estamos simplemente en esta posición sumándole o restándole el logaritmo natural de ese valor numérico que tomamos como referencia. Entonces se va a hacer 0 en donde tomemos la referencia. Pero lo que es más interesante es si yo considero el potencial eléctrico, miren que yo estoy diciendo, el potencial eléctrico era llevar una carga o la energía por unidad de carga para llevarla desde el infinito hasta un punto. ¿Qué tal si decimos el potencial eléctrico es precisamente cuánta energía por unidad de carga tengo que invertir para llevarla desde un punto hasta otro? Entonces, eso va a ser la diferencia de potencial eléctrico. Miren que, por ejemplo, los puntos E y F, miren el punto E donde está ubicado. Esto está ubicado a 5 unidades de longitud, o sea, 5 metros. Esto está ubicado a 8 unidades de longitud. Y esto aproximadamente está en menos 300.000 y esto en menos 400.000. Entonces, para ir, cuando yo voy de F hasta E, ¿cuánto es la diferencia de potencial entre estos dos puntos? 100.000 aproximadamente, ¿cierto? Realmente es un poquito menos, es 80 y
84.000 entre E y F, 84.270. Miren los puntos C y D. Los puntos C y D están sobre la segunda curva. También están a la misma distancia. Y si yo miro la distancia entre los puntos C y D, me doy cuenta que es 84.000. Y por último, los puntos A y B están a la misma distancia. Y si yo miro, o sea, las mismas posiciones sobre el eje de distancia. Y si yo determino cuánto es la distancia vertical, también van a estar 84.000. Ahí pues las diferencias es porque esta función o esto simplemente va posicionándose más o menos ahí a ojo, ¿cierto? Ustedes saben cómo funciona, o que lo que tengo allí es simplemente el intersecto de un punto con el otro. Pero lo que les quería mostrar era precisamente que no importa dónde yo tome la referencia, entre dos puntos que se encuentren a la misma distancia de la línea de carga, la diferencia de potencial entre ellos va a ser exactamente igual. Entonces, esa manera de entender las cosas es lo que precisamente me permite hacer la analogía con el ascensor y con subir el nevecón. Y decir, subirlo del primer piso al segundo es lo mismo que subirlo del piso 19 al 20 si el ascensor estuviera funcionando. Entonces, por eso, allí simplemente lo que hice fue cambiar la referencia. Entonces, por esa razón es que en ese ejercicio definimos una referencia distinta para poder interpretar o para poder definir cuánto es el potencial eléctrico en un punto particular. ¿Está claro? ¿Hay alguna inquietud con respecto a eso? Juan, yo quería preguntarte que, digamos, cuando yo tomo el 1, ¿por qué como que la gráfica como que desciende más rápido? No sé, esa es como mi impresión. Cuando yo tomo el 1 desciende más rápido, no, yo creo que es simplemente la escala en la que está graficado. Eso, como la perspectiva. Porque mira que, por ejemplo, la de 2 y 3 se ven como si fueran pues como muy paralelas, pues se ven como, sí, casi gemelas. En cambio la otra se ve como muy... No te sabría decir por qué se ve así más. Pues porque se vería así. Porque bueno, porque igual lo que está pasando es que todas tienen que tender hacia el infinito. Entonces de pronto es por eso que se ven así. Entonces la que está en 1 pues tiene que convergir hacia infinito mucho más rápido que la que están en 2 y 3. Pero si tomas la distancia entre dos puntos o la diferencia de potencial entre dos puntos que estén ubicados a dos distancias distintas, te tendría que dar exactamente el mismo desplazamiento o el mismo cambio de potencial eléctrico. Listo. Si quieres, de todas maneras, lo analizas con los valores numéricos y si encuentras algo distinto, pues me cuentas. Bien, entonces, ya con eso entendido, vamos a hacer un ejemplo en el cual miremos, vamos a calcular el campo eléctrico a partir de esa definición de que era menos el gradiente del potencial eléctrico, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho, el campo eléctrico lo definimos como menos la función gradiente del potencial. Entonces, vamos a determinar con un ejemplo cómo sería, por ejemplo, el caso de el campo de una carga puntual. Entonces, sabemos que la carga puntual tiene un potencial eléctrico dado por B igual a K sub E por Q sobre R. Esa es la función potencial eléctrico de una carga puntual. Entonces queremos determinar E. Determine E. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la estrategia de solución? La carga puntual, el campo eléctrico es
es simétrico de manera esférica. Entonces, si yo determino, o si yo quiero determinar el campo eléctrico en términos de esa expresión, entonces yo puedo decir, bueno, esto es menos el gradiente de B, y tomo la expresión y defino la función gradiente en coordenadas esféricas. Entonces, tenemos de que la estrategia de solución, estrategia es precisamente simetría esférica. Entonces, con esa simetría esférica, nosotros podemos decir que esto es menos la derivada del potencial con respecto a R en la dirección del vector radial, la derivada con respecto a θ de 1 por R, de 1 sobre R, perdón, en la dirección del vector unitario de θ, más 1 sobre R seno de θ, la derivada de B con respecto a phi, en la dirección del vector unitario phi. Esos son los tres vectores que vamos a tener. Y entonces, si sabemos que esta es la expresión del potencial Juan, en eléctrico, el nos da... segundo, qué pena, te interrumpo, en el segundo te faltó V en la derivada. Ah, sí, sí, señor. Potencial, listo. Lo copié como si fuera simplemente el término del operador diferencial, ¿cierto? Del operador nabla. Entonces, miren, con esta expresión que yo tengo acá, me doy cuenta que la única variable que tengo allí es R. Entonces eso hace que la derivada con respecto a θ y la derivada con respecto a phi den 0. Y cuando derivo con respecto a R, esto me queda menos que tenía el signo de la derivada me queda allí, y me queda menos K sub E por Q por R al cuadrado en la dirección R. Y si nos damos cuenta, a eso que acabamos de llegar, pues no es otra cosa que precisamente K sub E por Q sobre R al cuadrado en la dirección radial. Esto es el campo eléctrico de la carga puntual, o de una esfera si lo estamos midiendo por fuera de la esfera, ¿cierto? Muy bobito, ¿cierto? Uno pensaría, no, pues ese problema estaba muy sencillo. De pronto no es bobito cuando se trata de esos vectores unitarios que uno nunca había visto. De pronto, bueno, sí, puede ser por eso, por ese lado puede ser importante tenerlo en cuenta. Y también de pronto me permite visualizar que efectivamente, si yo derivo con respecto a cada una de las variables de mi sistema de coordenadas, la expresión que yo tenga del potencial eléctrico me va a permitir encontrar el campo eléctrico. Entonces, en el parcial, por ejemplo, un ejercicio podría ser una función escalar en términos de varias o de diferentes variables que ustedes tengan que derivar para encontrar cuánto es la función del campo eléctrico, ¿cierto? Eso sería un punto de parcial. Otro ejemplo. Si nosotros consideramos la distribución del anillo de carga, que inclusive lo hicimos hace un ratito, sabemos que el potencial eléctrico en un punto P era 2pi por lambda por R por K sub E sobre raíz de R a la 2 más D a la 2. Suponiendo que estábamos considerando un anillo de carga que estaba como así, y estábamos determinando o queríamos conocer el potencial eléctrico por acá en un punto P, que se encontraba a una distancia D. Ahora simplemente le vamos a cambiar el valor o el nombre a esto. Digamos que esto ya se llama Z, para que esto se nos quede en términos de un eje Z. Entonces, ¿cómo nos cambia la expresión? Simplemente acá donde estaba D,
va a cambiar por Z. Entonces, eso fue todo lo que hice ahí para encontrar el potencial en el punto P. Y lo otro, bueno, soltémoslo un poquito. Lo otro entonces es, ¿cómo determinaríamos, por ejemplo, el campo eléctrico a partir de conocer el potencial? La misma historia, ¿cierto? En este caso, ¿qué tipo de coordenadas debo emplear? Cartesianas. Ahí toca cartesianas porque es vector, ¿no? Si será lo más fácil las cartesianas. ¿Es que creen? Cilíndricas. Cilíndricas, ¿sí o no? Esa no fue la que utilizamos para determinar ese anillo de carga. Dijimos, esto está a una distancia R y esto lo integramos entre un diferencial de teta entre 0 y 2pi. En este caso R era constante, entonces no había problemas. Entonces la misma historia. Esto es menos la derivada del potencial con respecto a R en la dirección del vector unitario radial más 1 sobre R, la derivada del potencial con respecto a el ángulo teta en la dirección del ángulo unitario teta, más la derivada del potencial con respecto a z en la dirección del vector unitario k. Si yo miro la expresión, yo digo, no tengo R minúsculas, esto vale 0. No tengo el ángulo teta, esto vale 0. Y me quedo únicamente con la derivada del potencial con respecto a z. Entonces el campo eléctrico es menos la derivada del potencial con respecto a z en la dirección del vector unitario k. Esto es igual a menos la derivada con respecto a z de esta expresión que tengo por acá, 2pi lambda r k sub e, lambda r k sub e, sobre raíz de r a la 2 más z a la 2. Y esa derivada, esto en la dirección de k, ¿cierto? Y esa derivada sería entonces el 2pi lambda r k sub e, todo eso sale de la derivada porque todo eso es constante. El 2pi lambda r k sub e sale de la derivada me quedaría entonces z, y aquí abajo me quedaría r a la 2, es más, pongámoslo así, r a la 2 más z a la 2, esto a la 3 medios, y esto tenía un menos por acá, que por el signo se me va a cancelar, ¿cierto? Me cancela este signo se me vuelve positivo, y esto en la dirección de acá. Y esto no es otra cosa que 2pi lambda por r, esto es la carga total. Entonces el campo eléctrico es la carga total en el anillo por K sub E por Z sobre R2 más Z2 a la 3 medios. Es la dirección de K. Me perdí en un punto. ¿Por qué cancelaste el cambio del potencial con respecto a R y con respecto a teta? Porque R es constante. R no está cambiando en esta distribución. ¿Sí? Para todos los puntos donde estamos analizando el potencial, no hay variación de esa R, que es precisamente el que nos permite, o sea, si tuviéramos esa R tendríamos variaciones sobre este eje que une el origen de coordenadas con la posición radial, de donde está la distribución de carga. Y si miras alrededor de toda la periferia, estamos considerando la misma distancia radial. Listo. Y con respecto a teta, entonces, ¿por qué se cancela ahí? Con respecto a teta, tampoco está variando el potencial eléctrico. O sea, lo que tienes que analizar es
en esa situación, ¿cómo es la expresión del potencial eléctrico? ¿Qué Ya variables? vi, sí. Exacto, ¿qué variables de tu sistema de coordenadas están involucradas acá? Entonces, lambda es una constante, R es el radio, es un parámetro geométrico, K sub E, es el radio. La única variable que vas a tener para que considerar allí en ese problema es precisamente Z. ¿Ustedes se acuerdan cuando hicimos la determinación del campo eléctrico de una esfera conductora? Campo Sí. eléctrico de una esfera conductora. ¿Se acuerdan que la gráfica era algo como de este estilo? Cuando dijimos cómo es el campo eléctrico, dijimos el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico más bien, con respecto a la posición radial R, digamos que esto es de radio R. Entonces teníamos que por acá había un punto en el cual el campo eléctrico decaía proporcional a 1 sobre R a la 2, siendo esto la distancia R. Y dijimos por dentro de la esfera cuánto es el campo eléctrico. 0, ¿sí o no? Sí. Miren que justamente si yo hago el análisis del potencial eléctrico para esa misma esfera, lo que dijimos era justo en la posición R. Esto decae, vamos a ponerlo en otro color, decae mucho más lento. Este es un decaimiento más lento. Esto es proporcional a 1 sobre R. Y dijimos, dentro de la esfera, el potencial es constante. Si consideramos eso, miren que lo que estamos diciendo no es otra cosa que precisamente si yo derivo el potencial eléctrico, o si yo analizo cómo es el potencial eléctrico, lo que voy a encontrar es el campo eléctrico. Para esta región, para toda esta zona de potencial eléctrico, esta zona está cambiando como 1 sobre R a la 2, o sea, la derivada de esta región me va a dar esta, y la derivada de esta región, que es una constante, me va a dar 0. Entonces de ahí también podemos de alguna manera inferir cómo el campo eléctrico se relaciona con el potencial. Aquí claramente estamos considerando la magnitud del campo eléctrico, entonces por eso pues no quiero que de pronto se vayan a llevar la idea de que hay, entonces ambos son positivos, ¿no? Recuerden que es menos, estamos hablando de que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial eléctrico. Bien. Ahora vamos a suponer otra situación. Vamos a suponer que tenemos dos conductores que sean sólidos. Un conductor sólido acá y otro conductor sólido por acá. Cada uno va a tener un radio. Va a tener un radio R sub A y esto va a tener un radio R sub B. Entonces, los conductores sólidos A y B con radios R sub A, R sub B, y cada uno va a estar, que uno va a estar conectado con el otro por medio de un alambre. Esto es simplemente un alambre que me está conectando los dos, alambre conductor.
¿Qué es lo que estoy logrando cuando conecto esos dos elementos conductores sólidos con ese alambre conductor? Cuando hago eso, todo el objeto, todo completo, todo el objeto sólido en A, el alambre conductor y el objeto sólido en B, se me convierte en una equipotencial. Entonces, al conectarlos, A, el alambre, y B, son una equipotencial. Entonces, ya ellos, digamos que yo les puedo, a este sistema de esas dos esferas o esos dos conductores sólidos conectados, yo les puedo poner una cantidad de carga. Yo puedo decir, la carga que voy a poner allí se va a distribuir en ese sistema. Entonces, suponiendo que la cantidad de carga en el alambre es despreciable, la carga total del sistema va a ser igual a la carga que va a estar en A más la carga que va a estar en B. Entonces, la carga total es la carga en A más la carga en B. Si tenemos esa consideración, entonces, miren que yo puedo suponer o yo puedo determinar cuánto es el potencial eléctrico. O sea, yo puedo, a partir de mi definición de potencial eléctrico, yo puedo encontrar cuánto es B sub A y puedo encontrar cuánto es B sub B. ¿Cómo definimos? Una duda. Sí. Porque cuando hablamos de carga total no contamos también la carga que se aloja dentro del alambre, si el alambre también es conductor. O sea, porque Sí, son no, no, mira que lo que dije fue, el alambre es tan delgado y tan pequeñito que la carga que está alojada en el alambre simplemente la vamos a despreciar. Ah, listo, perfecto. Aquí podríamos decir la carga del alambre y podríamos decir esto aproximadamente 0. Ahí como para que no digamos que no consideramos eso ahí pues en las notas. Les dijimos, la carga que está alojada en el alambre es despreciable con respecto a la cantidad de carga que tienen A y B. En este caso, miren que yo podría determinar el potencial en A y el potencial en B. ¿Cómo podríamos determinar esos potenciales? Pues el potencial en A no sería otra cosa que la carga que está alojada en A por K sub E sobre el radio de A. Y el potencial en B es la carga que está alojada en B por K sub E sobre RB. Esa era la definición de potencial eléctrico para esos dos elementos. Cuando pusimos el alambre, entonces eso se nos convirtió en una equipotencial, entonces esos dos potenciales eléctricos tienen que ser iguales. Esto es igual a esto. Esto es una equipotencial. Bajo esa suposición, miren que entonces yo puedo decir que la carga en A, la relación de cargas que hay entre A y B, es igual a la relación, más bien la relación que hay entre la carga en A y su radio, es igual a la relación de carga de B con su radio. Si, por ejemplo, el radio de B es 5 veces más grande que el A, ¿qué vamos a tener? Miren que si yo reemplazo RB por 5R sub A, sobre RA se me convierte en Q sub B por 5R sub A y puedo cancelar los R sub A y decir, lo que está pasando es que la carga en A es 5 veces la carga que hay en B. ¿Sí? ¿Sí estoy haciendo bien esto? Sí. ¿Sí? Estoy diciendo entonces que la carga, perdón, que la cantidad de carga, en B es 5 veces mayor que en A. Y con esa expresión, entonces yo puedo también
definir cuánto sería, por ejemplo, la densidad superficial de carga. Miren que si las dos esferas tienen cargas diferentes, tienen áreas diferentes, yo puedo definir densidad superficial de carga. Si ustedes se acuerdan, la densidad superficial de carga era la carga por unidad de área. En el caso de una esfera, estamos hablando de la carga sobre 4pi por r a la 2. Eso sería para el caso de una esfera. ¿Cuánto sería la densidad superficial de carga en A? Sería la carga en A sobre 4pi, el radio en A al cuadrado, y la densidad de carga en B sería la carga en B sobre 4pi, el radio en B al cuadrado. Y si estamos considerando entonces que la carga en B es 5 veces la carga en A, entonces yo puedo decir aquí, esto es 5 veces, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Estoy diciendo, yo puedo simplemente despejar aquí esas cargas o esas densidades, decir que la carga en A es sigma A por 4pi r a la r sub al cuadrado, y la carga en B es sigma B, vamos a borrar esto de aquí, sigma B por 4pi r sub al cuadrado, ¿sí o no? Y volver a esta expresión que teníamos por acá, decir que entonces estos dos parámetros, sigma A 4pi r sub A al cuadrado sobre r sub A es sigma B 4pi r sub B al cuadrado sobre r sub B. ¿Aquí qué hice? Aquí simplemente tomé esta expresión que teníamos por acá arriba y la expresé en términos de la densidad superficial de carga. Entonces, si considero solamente la carga, estoy diciendo la carga que hay en B es 5 veces mayor que la carga que hay en A. Y acá lo que estamos diciendo simplemente es, si nos damos cuenta, acá estamos cancelando una de estos radios de cada una de esas esferas. Cancelo los 4pi y me queda la densidad de carga en A por el radio de A igual a la densidad de carga en B por el radio en B. Y habíamos dicho por aquí, si RB es 5 veces RA, entonces RB es 5 veces RA, 5RA, sigma B, entonces sigma ARA. Entonces yo puedo cancelar los R's y lo que voy a encontrar es que la densidad superficial en A es 5 veces la densidad superficial en B. Entonces, si bien por acá habíamos dicho, tengo 5 veces más carga en la esfera más grande, acá lo que estamos diciendo es la carga es 5 veces más densa en A que en B. Eso esencialmente, ¿qué es lo que nos permite determinar? Que en un material o en una equipotencial, la carga se va a alojar o va a ser más densa. La carga se aloja principalmente donde el radio de curvatura sea menor. Eso lo habíamos dicho, de manera cualitativa, pero acá lo estamos viendo de forma analítica. Estamos tomando valores y estamos mostrando que efectivamente cuando yo tengo una equipotencial, en este caso que está conformada por unos conductores, es precisamente en esas regiones donde el radio de curvatura es menor, donde voy a tener una mayor densidad de carga. Y entonces, eso nos permite determinar, nos permite mostrar precisamente
que hay una mayor capacidad o una mayor susceptibilidad de las cargas de alojarse en esas regiones donde están más pequeñitas, ¿cierto? Vamos, por ejemplo, acá. A ver si me puedo copiar esta imagen. Copiar. Pegar. Miren esta imagen. Por ejemplo, si esto fuera un material conductor, en estas zonas, precisamente donde el radio de curvatura es más pequeño, se me va a alojar mayor cantidad de carga que en estas zonas donde el radio de curvatura es más grande. Y esto es proporcional, inversamente proporcional al radio de curvatura. Esto es radio de curvatura R, y esto por acá va a tener un radio de curvatura muy pequeñito, R. Entonces es importante tener eso en cuenta. ¿Por qué es importante tener eso en cuenta? Porque es que resulta que el campo eléctrico también va a ser más grande en esa región. También es más grande en las regiones donde R sea menor. ¿Y eso por qué es importante? Si ustedes se acuerdan, lo que habíamos determinado alguna vez para mostrar cómo era el campo eléctrico en la superficie de un conductor, habíamos dicho, si yo tengo aquí cargas que están distribuidas, entonces yo tomo una superficie gaussiana de forma cilíndrica que se intersecte con esa pared o con esa región del espacio donde tengo un conductor, y precisamente a lo que habíamos llegado era que el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico era sigma sobre epsilon cero, donde decíamos, el campo eléctrico por acá es cero, pero por acá por fuera, justo en la superficie, es precisamente sigma sobre epsilon cero, acá, en esta región. Entonces, precisamente si tenemos un incremento de la densidad, vamos a tener un incremento del campo eléctrico. ¿Eso por qué es importante? ¿Por qué nos va a importar? Porque precisamente si el campo eléctrico, también lo habíamos mencionado, si el campo eléctrico excede cierto valor, va a llegar al potencial o va a llegar a valores donde se da la ruptura dieléctrica. Alcanza un valor muy alto, tendremos ruptura dieléctrica. Uy, ¿qué pasó aquí? No sé qué le pasó a mi imagen en este momento, se me tostó. Permítanme un segundo que creo que se desconectó la transferencia de datos entre mi pantalla, entre mi tableta y el computador. Y no quiere volver a conectar. Ahora sí. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud con respecto a qué es lo que está ocurriendo allí?
Si no hay inquietudes, entonces, bueno. Entonces, miren, esencialmente lo que está pasando es lo siguiente. Lo que está pasando es, si nosotros tenemos un campo eléctrico que, por ejemplo, apunte en esta dirección, y nosotros tenemos un electrón, Juan, ese, no sé si hola, solo soy yo, pero no se está viendo la pantalla. ¿no se está viendo la pantalla? Ay, yo es que no, ya está listo. Ahora sí me Ahora están sí, viendo. Listo. Qué pena ahí con ustedes, muchachos, que no sé qué le pasó a esto, se tostó. Ujú. Ahora, yo la amplío un poquito, que es que se está viendo chiquitica y no sé por qué. Ciérrese, yo solo necesito pantalla completa. Mm, Bueno, dificultades técnicas allí. Bueno, entonces les decía, si nosotros consideramos esta situación un campo eléctrico que apunte en este sentido, y yo ubico un electrón, ¿qué le va a pasar al electrón? Yo sé que el electrón va a tratar de moverse en esta dirección. Esta va a ser la aceleración que ese electrón va a experimentar. Ese electrón va a acelerarse en la dirección opuesta a la dirección que el campo eléctrico está apuntando. Resulta que si estamos en el aire, ese electrón se va a encontrar con moléculas de nitrógeno, de oxígeno, de N2, con cualquier otra especie que se encuentre allí en el aire. Pues esos son moléculas de gases. Esas moléculas de gases, miren que lo que están haciendo precisamente es interponerse en la trayectoria del electrón, en la trayectoria del electrón. Entonces, ¿qué va a pasar en esa situación? Lo que vamos a tener entonces es que el electrón se puede colisionar con alguna de esas moléculas y en el momento en que se da esa colisión puede remover más electrones de esas moléculas con las que colisionó. Entonces, de alguna manera uno puede decir, lo que está pasando allí es una reacción que de algún modo es una reacción en cadena. Este electrón que yo tenía por aquí viene y se desplaza, colisiona y de acá me van a salir dos electrones. El electrón original más otro electrón que le arrancó a alguna de esas moléculas. Y de allí puede volverse a dar otra colisión. Entonces, tenemos más electrones. Y así, de una manera muy elevada. Lo que está pasando allí es precisamente que esos átomos o esas moléculas que originalmente estaban neutras, pues originalmente ellas estaban neutras. Por efecto de esa colisión con los electrones que se están desplazando, van a convertirse en moléculas o en átomos ionizados. O sea, moléculas o átomos que van a tener una carga de algún cierto valor. Entonces, si a un átomo yo le remuevo un electrón, él queda cargado ¿de qué forma? ¿Cómo sería su carga? Positiva. Sería una carga que se convierte en una carga positiva, ¿sí o no? Entonces, esas cargas positivas, ahora esas moléculas que están allí cargadas, tienen la capacidad de atraer electrones. Entonces, algunos de esos electrones que estén precisamente en esa trayectoria en cadena van a ser nuevamente atrapados por esas moléculas o átomos ionizados. La idea es que ellos se vuelven nuevamente neutros, ¿sí? Pero en ese proceso, en el proceso en el que yo digo, tengo por acá un ion positivo y por acá venía un electrón desprevenido que venía en esta trayectoria,
hace que se atrape. En ese momento la molécula o el átomo se neutraliza, pero ese proceso genera una descarga o una liberación energética en forma de un fotón. Ese fotón no es otra cosa que lo que observamos como luz. Y es por esa razón que cuando tenemos situaciones en los cuales el campo eléctrico es muy elevado, observamos la presencia de chispas, precisamente porque la zona o el aire o las moléculas de gas que están rodeando esa región del campo eléctrico muy elevado son precisamente, se convierten precisamente en un gas ionizado, y al momento de neutralizarse nuevamente por medio de la descarga eléctrica que ocurre, entonces se va a presentar o se va a descargar esa energía en forma de luz. En el caso, por ejemplo, del aire seco, ¿se acuerdan que les había dicho que la diferencia o el potencial eléctrico para que eso ocurriera era de 3 millones de voltios? Pues bien, también el electrón tiene que viajar más o menos, el electrón viaja aproximadamente una micra, 1 por 10 a la menos 6 metros, entre colisión y colisión. O sea, se desplaza una micra y está colisionando con alguna partícula, con alguna molécula del aire. Y resulta que tanto el oxígeno como el nitrógeno pues van a tener una cantidad de energía para ionizarse. Entonces se llama la energía de ionización. Como son energías muy pequeñitas, se cuantifican en una unidad de energía diferente. En este caso, esta cantidad es de 12,5 y lo vamos a llamar electronvoltio. Y el nitrógeno se ioniza con aproximadamente 15 electronvoltios. Esto de acá son unidades de energía. Juan, así es como funciona una bombilla de gas. Así es como funciona una bombilla de gas. Si estamos generando la ionización del gas de tal manera que emita luz. En el caso de las tubos fluorescentes o las lámparas fluorescentes, lo que tenemos es otro fenómeno adicional, y es que precisamente el, el revestimiento está hecho de un material que es más susceptible de liberar fotones que simplemente el proceso de ionización como tal. Entonces, él se excita por efecto de las colisiones, y cuando se relaja o cuando se llega nuevamente a su estado no excitado, libera fotones. Entonces, así es como se genera la luz. Una de las cosas importantes a tener en cuenta acá es a qué equivale un electronvoltio. Entonces, un electronvoltio, vamos a terminar la clase de hoy con esta definición, es la cantidad de energía cinética ganada por un electrón que se libera desde el reposo en una diferencia de potencial de 1 voltio. Es decir, si yo acá tengo un campo eléctrico que apunta en esta dirección y yo digo
este electrón que tengo acá, electrón en reposo. Lo solté acá. Yo sé que él se va a acelerar en esta dirección. Si yo digo en esta posición, o sea, de este punto a este punto, el potencial eléctrico cambió 1 voltio, el delta de potencial es 1 voltio. Entonces yo sé que acá, en esta segunda posición, la energía cinética de ese electrón va a ser exactamente 1 electronvoltio. Si ustedes se acuerdan, la manera de determinar la energía cinética a partir de conocer la diferencia potencial o el cambio de energía más bien, el cambio de energía yo lo he cuantificado como la carga por la diferencia de potencial. Entonces, ¿la carga de cuánto es? La carga del electrón, que es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. Y el diferencial de potencial, 1 voltio. Entonces, esto va a ser la energía cinética que va a tener ese electrón cuando vaya desde acá hasta acá. Esto es energía cinética. Y esto es exactamente igual a 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios por voltio, son joules. Esto es 1 electronvoltio. Listo. ¿Alguna ¿Cuánto valía el inquietud? electronvoltio? Que es que no lo logro ver, se ve pixelado. Ahora sí. Es la carga del electrón multiplicada por la diferencia de potencial en la que se movió. O sea, es exactamente 1,602 por 10 a la menos 19 joules. Ay, Luis Alejandro, es por eso que los cables submarinos son tan grandes. No sé a qué hacía referencia con esa pregunta, qué pena. No, apenas veo la pregunta. Juan, con lo de, por ejemplo, el ejemplo de la esfera conductora, que es la más grande, como es una geometría de mayor área, pero de mayor radio de curvatura, que las cargas se distribuyen más. Ah, no, y no puedes considerar eso de los cables submarinos, porque ahí estaríamos hablando de cargas que están en movimiento, y ahí en ese caso ya no estaríamos diciendo que la carga únicamente va a estar en la superficie. ¿Sí? Solo cuando la carga está estacionaria que decimos que se aloja en la superficie de los conductores. Cuando ya hay una corriente, cuando hay un desplazamiento de cargas, ya dejamos de hablar de que tenemos entonces ¿qué? De que tenemos esa situación donde los radios de curvatura nos indican en qué regiones se aloja la carga. Listo, entiendo. Sí. Eso lo vemos en unas, pues no sé si la otra semana tal vez, cuando hablemos de resistencia y de la ley de Ohm. Ahí ya vamos a hablar de cargas que están en movimiento. ¿Listo? Listo.